Así se construía en 1860. Y así en los primeros 50 años del siglo pasado. Fíjense que en ambas casonas hay mezcla de diferentes estilos arquitectónicos y mezcla de diferentes formas de construir en diferentes épocas. En esta casa, y esta también, que es la casa más grande de Holguín. Las dos se sostienen gracias a un entramado de madera, como mismo los modestos bohíos campesinos. Lo que estaban viendo es el techo del corredor de la Periquera y se lo mostramos para probar lo que antes le dijimos y también para probar lo que sigue a continuación. Como estas casonas estaban montadas sobre un entramado o esqueleto de madera, es por lo que solamente podían tener elegancia, prestancia, adornos en su fachada. Pero a partir de finales de 1940 y sobre todo en la década de 1950, a Holguín llega una novísima forma de construir y se fabrica este edificio. Bueno, este y otros varios que se encuentran sobre todo en los repartos Peralta, Alturas de Parera y El Llano. Porque es que en Holguín solamente se pueden construir edificios como este a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Esa pregunta tiene una respuesta sencilla por los nuevos materiales de la construcción que en esos años se comenzaron a usar en Holguín, aunque en el mundo ya se utilizaban desde hacía unos 20 años antes. ¿Cuáles materiales de construcción? Pues el acero, que nosotros estamos acostumbrados a decirle cabilla, y también el hormigón armado. Precisamente por esos materiales es por lo que desde finales de 1940 y principios de 1950 las casas de Holguín dejaron de construirse de tejas y el techo de las nuevas fue de placa. Claro, para construir este edificio hubo que echar abajo el que antes estaba ahí, que era, claro está, un edificio ecléctico como todos los que le rodean. ¿Quieren ver el edificio que estaba ahí antes que este? Pues véanlo. El corredor estaba lleno de balances, pero no se podía sentar quien quisiera. Es más, por esta parte del corredor no podía pasar todo el mundo, como es ahora. En las fotografías se ve que esta parte estaba cercada con rejas. Solamente podía entrar, salir o sencillamente sentarse en los balances los socios del Liceo de Holguín, que eso era el edificio, sede del liceo. Liceo es palabra que proviene del idioma griego. En lengua de los griegos, la palabra liceo significa lugar donde hay lobos. En Atenas había un gimnasio en desuso que quedaba cerca de donde se oían lobos y por tanto para todo el mundo aquello era un liceo. Precisamente en ese gimnasio el sabio Aristóteles puso una escuela que inmediatamente se hizo muy famosa, como son de famosas todas las escuelas donde enseña un sabio. Solo que la gente ateniense no se acostumbró a llamar aquella la escuela de Aristóteles, sino que le decían liceo por lo de los lobos cerca. Y desde entonces la palabra sirvió, sí, para decir que habían lobos cerca, pero también para señalar un lugar donde se aprendía. En este espacio estaba el Liceo de Holguín, por tanto, era este el lugar en que la clase media y alta holguinera se instruía. Y para instruirse, nada mejor que invitar gente sabia.
Aquí en este lugar ofrecieron conferencias varios de los grandísimos poetas de Cuba. Baste que les mencione solamente a dos de ellos, Emilio Bayagas y Nicolás Guillén. Estuvieron también y dictaron sus conferencias sabios de otras ramas y políticos también. Les aseguro que en este espacio holguinero estuvieron todos los presidentes de la República Burguesa, desde el primero, don Tomás Estrada Palma, hasta el último de ellos, Fulgencio Batista. Mirando la fotografía, dan deseos de entrar al viejo edificio que la prensa local llamaba el corazón social de Holguín. Y eso vamos a hacer, entrar al viejo edificio usando varias fotografías que se conservan. Esta era la sala de lectura. Y esta era la vitrina de su biblioteca. Por cierto, varios periódicos y revistas de circulación nacional aseguran que era la del Liceo de Holguín, una de las mejores bibliotecas del país. En 1918, la revista habanera El Fígaro publicó lo que sigue. Dice: los hijos de la patria de Julio Grave de Peralta se han empeñado con todas sus fuerzas a que llegue a ser su liceo el más importante de la provincia de Oriente, y casi lo logran. Hoy solamente lo supera el Liceo de Santiago de Cuba, pero es probable que los holguineros de esos años cercanos a 1920 estaban decididos a tener un edificio sede del liceo que superara el hermoso edificio sede del Liceo Santiaguero. Y para conseguirlo buscaron al arquitecto Gualfrido de Fuentes y le dijeron que diseñara el mejor edificio del que él fuera capaz y que del costo no se preocupara. El arquitecto diseñó ese edificio que lamentablemente no se construyó y que, claro, Holguín nunca tuvo. Lo que sí nos quedan son sus dibujos. Esta fue la fachada que diseñó Gualfrido de Fuentes. Dice el plano que en la planta alta iba a tener un teatro en el que cabrían 450 personas. Y esto que se ve sería el salón para las reuniones de la directiva. No se construyó el edificio que diseñó el arquitecto Gualfrido de Fuentes y es lamentable de haberse hecho hoy todavía. Ese sería uno de los edificios más lindos de la ciudad. Ahora, el hecho de que aquel edificio no se hizo, eso no significa que a los socios del liceo se les borró la idea de construirse una nueva sede, aunque para eso tuvieran que echar abajo el viejo y hermoso edificio ecléctico que poseían. Así llegó 1953 y con el nuevo año una nueva directiva. Mario Leiva se convirtió en el presidente del liceo. Mario Leiva había sido candidato a la alcaldía y a la misma vez se había desempeñado en varios cargos diferentes en la municipalidad holguinera. Mario Leiva sí que consiguió lo que sus antecesores no pudieron, o sea, construirle un nuevo edificio al Liceo de Holguín. El edificio racionalista es valioso en su conjunto, en su todo, pero igual hay detalles particulares que son joyas de la arquitectura holguinera y se las muestro. Primero que todo, la escalera helicoidal. No hay en todo Holguín otra escalera que sea mejor que esta. Otro lugar hermoso del edificio es el mezzanini,
que es esta planta intermedia entre la primera y la segunda. Aquí estaba la dirección del liceo y más allá atrás un balconcillo como no hay otro en la ciudad de Holguín. Sin lugar a dudas, el mezanín y el balconcito se convierten en protagonistas, pero eso no era en tiempos del liceo lo que más llamaba la atención, sino lo que ahora les digo. En esta parte del liceo se colgaron retratos al óleo de Céspedes, de Maceo, de Máximo Gómez y también de 14 de los generales independentistas holguineros. Se llamaba esta parte el retablo de los héroes. Los retratos de Céspedes, Maceo y Gómez todavía se conservan en el edificio. Los retratos de los generales independentistas fueron al Salón Solemne de la Periquera. Y al final, en la segunda planta, el salón para bailes y otros actos masivos. La singularidad de esta parte del edificio. Vean el tamaño, el espacio tan grande que tiene el salón y sin embargo no hay ninguna columna que sustente el techo. Era una lástima que el interior del hermoso edificio no lo pudieran ver el resto de los holguineros, y era así porque el liceo era una institución elitista. A este edificio solamente tenían acceso sus socios y siguió siéndolo hasta los días posteriores a enero de 1959, que fue cuando triunfó la revolución. En esa fecha, la revolución puso a disposición de todos los holguineros la riquísima biblioteca del liceo. Surgió así la que es la primera institución cultural creada por la revolución en Holguín, la Biblioteca Àlex Urquiola. Hasta un próximo encuentro.